Las prisiones preventivas, porque son varios temas los que vamos a abordar ahora, aprovechando que tenemos la presencia del doctor Andy Carrión, que es abogado penalista. Hay que señalar que las prisiones preventivas son medidas que deben estar plenamente justificadas por tres, y esto lo hemos aprendido los periodistas a lo largo de los años entrevistando a abogados que nos han explicado. Deben concurrir tres elementos para que se dicte una prisión preventiva que no es un adelanto de condena, sino en realidad una medida que asegure que la persona investigada no evada la acción de la justicia y no evada participar en el proceso, pero además la probabilidad de entorpecerlo. Aplica en el caso de los exministros, porque vamos a abordar ese tema, pero también y sobre todo el de esta incautación multimillonaria. Estamos hablando de la incautación de bienes materiales por más de $1.000 millones. Tiene que ver con narcotráfico, que fue la investigación primigenia en la Dirandro en el 2014. ¿Por dónde apunta la investigación a Joaquín Ramírez, que recordemos ha sido secretario general del partido Fuerza Popular y que durante la campaña del 2016 facilitó dos de estos inmuebles que hoy han sido incautados al comando de campaña de la señora Keiko Fujimori? Así que, doctor Carrión, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Pamela, y gracias por la invitación. A usted por atendernos. Hablemos de la situación de Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Dos son congresistas y bueno, el señor Willy Huerta ha sido exministro. ¿Se cumplen los presupuestos para que el Poder Judicial acepte este pedido de prisión preventiva en contra de ellos? Tal como tú lo acabas de señalar, Pamela, al iniciar esta entrevista, deben de recurrir determinados presupuestos para que el juez se decante por amparar la solicitud de la Fiscalía de los 18 meses de prisión preventiva. Pero estos presupuestos tienen que ser analizados de manera individual, no en conjunto. Por ejemplo, distinto es el caso del expresidente Castillo, que también ahora está con una medida de prisión preventiva de 18 meses, pero en su caso era mucho más notorio porque... Flagrante, ¿no? Él es el que lee el mensaje. Él es el que ordena a su escolta irse a la Embajada de México, aunque ahora tiene una versión sobre por qué se dio en la Embajada de México. O sea, hay intento de fuga y hay la comisión del delito, ¿no? Claro que sí, ¿no? La flagrancia delictiva, el peligro de fuga, y eso decantó al Poder Judicial, en este caso al Juez Supremo y a la Sala también, para que se le imponga la prisión preventiva. Lo mismo va a tener que suceder ahora con estos tres exministros del expresidente Castillo. No es lo mismo el caso de Betsy Chávez que el de Willy Huertas, por ejemplo, Roberto Sánchez, porque al menos durante el transcurso de las investigaciones se ha podido demostrar con los indicios que ha venido recabando la Fiscalía que, por ejemplo, Betsy Chávez tuvo una participación más preponderante, no solamente dentro del mensaje, sino dentro de las coordinaciones previas y posteriores vinculadas a este delito de rebelión o conspiración a la rebelión, distinto al caso, por ejemplo, de Roberto Sánchez y Willy Huertas, que lo han negado en todos los idiomas, lo han negado en todos los idiomas que hayan tenido una participación y que simplemente han sido expectantes del mensaje a la nación que en su momento pronunció el expresidente Castillo. Ok, entonces, y además cada uno debe responder porque la justicia es individual, ¿no? O sea, cada caso es singular. La señora Betsy Chávez, sin embargo, siempre ha mostrado disposición de colaborar con la justicia, nunca se ha mostrado renuente a las citaciones que ha tenido y nuevamente hay que recordar cuáles son los elementos que deben concurrir para que se dicte esta medida que es muy gravosa. Sí, la prisión preventiva, también como tú ya lo has dicho, en relación a todos estos pedidos que han venido ya sucediendo durante los años, es la gravedad de la pena en principio, en segundo lugar, los graves y fundados elementos, es decir, que esté vinculado a los delitos que se investigan, y básico y preponderante los peligros, ¿no? Es decir, peligro de fuga o peligro de obstrucción a la justicia. Entonces, lo que va a tener que hacer la Fiscalía, por ejemplo, en el caso de Betsy Chávez, es no solamente vincularla al delito de conspiración o al delito de rebelión. Es lo que pareciera estar más claro, digamos. Que podría estar más claro, es decir, en base a los fundados y graves elementos de convicción, sino que va a tener la Fiscalía que alegar por qué parte de la idea de la Fiscalía de que o va a perturbar la investigación, por ejemplo, si es que tuvo contacto con algún coinvestigado, trató de inducir una u otra declaración, o si en su defecto existe alguna evidencia que oriente la sospecha de que va a fugar y que no se va a someter a la investigación que ahora está en curso. Y esa es la parte más complicada, incluso para los otros
dos procesados, Sánchez y Willy Huerta, ¿no? Willy Huerta también se ha mostrado con toda la disposición de colaborar con la justicia, además de haber negado su participación. Y en el caso de Chávez y de Sánchez, son congresistas, o sea, no es que no tengan un trabajo conocido. Bueno, a Chávez la han apartado en el Congreso de la República, ha sido suspendida, Sánchez no, por ejemplo. Ahí hay una particularidad, ¿no? Porque si vemos el análisis que ha dado el Parlamento respecto a la imputación, es decir, la acusación en contra de los tres exministros, vemos que Betsy Chávez y Willy Huertas han seguido la misma suerte de la acusación. Claro. Sin embargo, contra Roberto Sánchez se le ha acusado, o sea, ha procedido la acusación, pero no se le ha suspendido de la función de congresista de la República. De hecho, él sigue siendo congresista el día de hoy, claro, y la Fiscalía ha decidido que la prisión preventiva se solicite en contra de los tres. Claro. Así es que veamos cómo finalmente decide el juez, pero lo más importante que va a tener en cuenta y que la Fiscalía va a tener que hacer esfuerzos por demostrar son los peligros de fuga o de obstrucción a la justicia. ¿Cuál es su pronóstico de lo que conoce del caso para estos tres personajes? Es muy difícil hacer un pronóstico en este tipo de casos, Pamela, pero si tomamos en cuenta los precedentes para poder proyectarnos a un resultado, el caso de Heiner Alvarado fue el precedente inmediato anterior. En el caso de Heiner Alvarado, por ejemplo, él se sometió a las investigaciones, claro, fue a las citaciones al Parlamento, a la Fiscalía. Es más, él mismo solicitó que se le levante el fuero que tenía como exministro, pero sin embargo, en segunda instancia, a pesar de que le habían dado una comparecencia con restricciones, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó esta decisión, claro, y dijo que se habían sobrevalorado algunos elementos y que en rigor aquí sí correspondía la prisión preventiva. Ok, o sea, esa es una bandera roja que se levanta y que debiera poner nerviosos a estos tres políticos. Por supuesto, y además tenemos que aquí tener en cuenta que como la Fiscalía imputa cierto grado de coordinación, porque también la imputación alternativa es conspiración a la rebelión, debe de haber habido algún grado de coordinación entre quienes ahora vienen siendo investigados, estos tres contra la Fiscalía solicitado la prisión preventiva, y el expresidente Castillo. Así es que veamos cómo la Fiscalía también sustenta ese grado de coordinación, porque se ha pedido prisión preventiva en contra de los tres es porque tiene ya algunas evidencias, claro, que apuntarían a esa finalidad. Y que vamos a conocer el día de la audiencia seguramente. En el caso, antes de pasar a Joaquín Ramírez brevemente, en el caso de Hugo Chávez Arévalo, he leído la carpeta de la fiscal Marita Barreto y señala que está demostrado que Chávez Arévalo ordenó destruir pruebas, los cuadernos de visitas, por ejemplo, a las oficinas de Petroperú, por poner un ejemplo. El que se haya entregado, el que muestre disposición también de colaborar a la justicia es suficiente para que, bueno, ya se entregó y tiene que cumplir, pero para que le acepten la apelación y revoquen la prisión preventiva. Son alternativas, digamos, las versiones que uno tiene que dar. Primero, de que el hecho de que él se haya sometido a la investigación, haya participado en las diligencias, haya aportado la documentación necesaria, no es determinante si es que por otro lado tenemos el análisis de la destrucción de pruebas, por ejemplo. Y es alternativa, o bien concurre una o bien otra. Y si es que concurre el hecho de que la Fiscalía, como lo sostiene, habría destruido algunas pruebas, eso ya es un indicio claro de perturbación de la investigación. Y eso sería suficiente para que en su oportunidad se le pueda también confirmar, porque ya... Claro, ya se le dio que en la segunda instancia se le confirme, claro, la... Entonces ya, digamos, de alguna manera existen elementos suficientes que han llevado a la judicatura a decidir en ese sentido. Y es eso exactamente que también tiene que demostrarse en el caso de los tres exministros, claro, de Pedro Castillo. Pasemos ahora sí al caso de Joaquín Ramírez, porque, a ver, ayer el ministro del Interior señaló que esta investigación empieza en el 2014 en la DIRANDRO como un caso de tráfico ilícito de drogas. Y fuera de cámaras estábamos recordando que había este testimonio de este piloto que declaró si Joaquín Ramírez ha lavado 15 millones de dólares provenientes del narcotráfico en su red de grifos y también ingresando dinero a la campaña electoral de Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Pero luego con los años pasa a ser lavado de activos y ya, digamos, tráfico ilícito de drogas como quedó en segundo plano, ¿no es cierto? Explíquenos cuál es la figura que aplica, por qué es que la Fiscalía ha actuado de este modo, ¿no? Con la incautación de bienes por más de 1.000 millones de dólares. Es impresionante. La Fiscalía, como tú has señalado, inició esta investigación, o al menos los indicios preliminares,
con un caso vinculado al tráfico de drogas. Pero en esta investigación en específico, la Fiscalía tiene dos líneas de investigación. La primera, vinculada al delito de fraude en la administración de personas jurídicas, es decir, cómo se ha desfalcado la Universidad Alas Peruanas y esos dineros ilícitamente obtenidos han servido para financiar, por ejemplo, una campaña política, comprar bienes, algunas otras empresas de fachada vinculadas también a la Universidad Alas Peruanas. Y por otro lado, que esos dineros hayan servido para el financiamiento de campañas políticas como el de Fuerza Popular. Es por eso que en esta investigación también se encuentra incluida no solamente Keiko Fujimori, sino también Pierre Figari, que era uno de los colaboradores cercanos de la lideresa de ese partido Fuerza Popular. Y también tenemos que señalar que en las declaraciones vertidas por la defensa de Keiko Fujimori, señaló de que en rigor no había ningún grado de vinculación y que la persona que había señalado de que se ofrecieron 15 millones de dólares también para campañas políticas, se desdijo de esa versión inicial. Pero tenemos que advertir que aquí existen dos líneas de investigación. Más de 200 bienes, Pamela, como tú bien has señalado, incautados, indican al menos un grado de sospecha de dónde ha obtenido estos dineros. Y ese es el motivo que ha llevado a la Fiscalía para haber identificado el producto de los delitos e incautarlos. Es decir, ya tú no puedes disponer a las peruanas ni otro tipo de personas naturales de estos bienes porque pasan a ser posesionarias del Estado peruano. Eso quiere decir que lo que está en investigación y la Fiscalía tiene que probar es que el origen ilícito de los fondos con los que se compraron estos bienes que han sido incautados, que si no se sabe si son de tráfico ilícito de drogas o de dónde, pero es origen ilícito. ¿Correcto? En efecto, tiene que tener un origen ilícito, pero el de tráfico de drogas no está vinculado al menos a esta segunda carpeta, que es la investigación principal, sino más bien a dineros que se habrían obtenido a raíz de la mala administración de la persona jurídica Alas Peruanas. Claro, de hecho, lo que dice el expediente es que fraguando firmas, documentos, se apropiaron de la universidad para echar mano del dinero, pero incluso así no se justifica, ¿no es cierto?, la cantidad de bienes que hay con los ingresos por las pensiones de la universidad, ¿correcto? Es increíble la cantidad de bienes que hemos advertido se han incautado y hay que advertir otra cosa también, Pamela, de que si ya la Fiscalía el día de ayer con toda la parafernalia advertida, ha procedido a la incautación y allanamiento de estos bienes, eso no significa de que las medidas queden ahí, porque eso es en contra de los bienes u objetos obtenidos de las actividades ilícitas. Pero ahora faltan las personas naturales que también están investigadas. Y la Fiscalía en ocasiones suele actuar de esa manera, es decir, primero incauto, allano, recabo alguna documentación que sustenten, por ejemplo, eventuales pedidos de prisiones preventivas o alguna otra medida coercitiva que restrinja el movimiento de ellos. Yo creo que eso es lo segundo que va a venir en este caso. Y para terminar, la Fuerza Popular como organización política está incluida en la investigación, porque la tesis fiscal es Fuerza Popular era el brazo político que, con determinadas normas y gestiones en el Congreso para dar leyes que favorecieran, ¿no?, a Ramírez y a sus intereses, habría complicidad. Bueno, al menos por como ahora se ha venido dando la información, solamente hemos advertido que se encuentran incluidos en la investigación Keiko Fujimori y Pierre Figari, más no así el propio partido político Fuerza Popular, porque los dineros habrían fluido a estas personas de manera directa o indirecta. Así es que el comunicado de Fuerza Popular también desmiente esta supuesta vinculación con el partido y afianza la idea de que también el Ejecutivo no debe entrometerse en la investigación que sigue en curso, puesto que hemos visto el día de ayer cómo fue un error de los ministros estar en la conferencia de prensa. Bueno, no lo digo yo, lo dice el propio premier Otárola, quien declaró de que nosotros vamos a respetar la reserva de las investigaciones, pero ayer ya salieron en toda la prensa nacional avalando estas incautaciones y dando un espaldarazo a la Fiscalía en sí, cuando las investigaciones las dirige única y exclusivamente la Fiscalía. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias.